Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Qué bendición fue este libro que nosotros estamos terminando esta noche. Y hemos pasado unos cuantos meses viendo a Pablo hablar con esta iglesia en Tesalónica, en todo lo que ellos estaban pasando. Ojalá que nosotros aprendimos grandes cosas sobre este libro. Terminamos hoy, empezamos en 2 semanas, en noviembre, la primera semana en noviembre. Vamos a sacar unas semanas para hablar sobre el poder de la oración. Y no solamente queremos practicar el poder de la oración y hablar sobre ella, pero venga cada domingo por la tarde preparado para orar y preparado para traer sus peticiones a la iglesia. Y vamos a tomar en el final, siempre durante esta serie de mensajes, un tiempo para orar individual, traer sus peticiones, y vamos a arrodillarnos delante del Señor y pedir que Dios haga algo grande en nosotros y en nuestra iglesia. Y pues quiero sacar estas semanas hablando sobre el poder de la oración. Y después, cuando terminamos, si el Señor diga, ok, estamos bien con esto, pues empezamos 2 Tesalonicenses y seguimos versículo por versículo en ese estudio. Vamos a leer juntos nuestro texto, que son los últimos versículos de capítulo 5, versículo 23 al versículo 28, y va a notar esta salutación. El título de hoy es la salutación final de Pablo, donde él se despide y a esta iglesia, y pues vamos a ver todo lo que él dice para ellos y para nosotros. Voy a leer versículo 23 al 28, después voy a entregar este tiempo al Señor y vemos estas últimas palabras de Pablo a estos cristianos allá en Tesalónica. Dice en versículo 23, salud. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor, ahora te entregamos este tiempo, entregamos el final de este libro que hemos estudiado en los últimos meses. Llegamos al final de esta salutación de Pablo a los hermanos allá en Tesalónica. Señor, que aunque esta salutación es para ellos, que podemos captar algo para nosotros en estas últimas palabras de Pablo a estos cristianos allá en Tesalónica. Entregamos nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. En capítulo 5 nosotros hemos visto, durante este capítulo, vimos 3 cosas importantes. Pablo daba advertencias prácticas a estos cristianos para vivir una vida como una vida que agrada a Dios. Eso fue algo para todos nosotros. Una tremenda exhortación para ti y para mí, para aprender a vivir una vida que agrada a Dios. Pablo después anima a estos hermanos a caminar o animar los unos a otros, que también es importante para nosotros. Es importante que cuando lleguemos a la iglesia estamos animándonos unos a otros, levantándonos,
saludándonos y ayudando y orando unos por otros. Después nos demuestra la voluntad de Dios en nuestra vida o para nuestra vida, y hemos visto todo esto. Y esta mañana o esta tarde queremos hablar sobre esta salutación final de Pablo. Cuando estaba pensando sobre la salutación final de Pablo, me recuerdo de algunos padres y abuelos que han fallecido y han dejado unas últimas palabras a su familia. No sé si en su familia tú has tenido una persona que han dejado unas palabras sabiendo que los últimos días venían para ellos y han dejado últimas palabras para ti. No palabras que dejé $1 millón allá debajo de la cama, pero palabras de amor, palabras diciendo sigue adelante, palabras que nos da aliento a nosotros. Y pues en la Biblia vemos algunos que dejaron sus últimas palabras, como Esteban en la Biblia, en Hechos, tenía últimas palabras que él dio, que fue para Dios. Voy a mencionar algunos pasajes, tú puedes ir conmigo o escuchar estas últimas palabras de estas personas. Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, dice, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía. Recuerda, Esteban fue las últimas palabras, pero a Dios. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, a ellos que le estaban apedreando a él. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, durmió. Moisés en Deuteronomio capítulo 33 da su última oración a Israel. Tú puedes leer ese capítulo, es como un himno que escribió a la nación de Israel. Josué dio sus últimas palabras también a la nación de Israel en Josué capítulo 24, versículo 23. Donde Josué dice, quitar pues ahora los dioses ajenos. Estaba dándole una exhortación a dejar a esos dioses falsos en estas últimas palabras. Ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Qué tremenda últimas palabras de dejar los falsos ídolos que ellos tenían y dioses y entregar su corazón a el Señor. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fue consumado es. Jesús dio también sus últimas palabras a los discípulos antes de su ascensión en Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20, donde Jesús dio estas últimas palabras diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las últimas palabras de Pablo a Timoteo, en Timoteo capítulo 4, versículo 2, le da esta exhortación de predicar. Y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Había un misionero que se llama Hudson Taylor, misionero a China, y en sus últimas palabras, antes de morir, dijo esto: estoy tan débil, no puedo leer la Biblia, ni siquiera puedo orar, solo puedo quedarme quieto en los brazos de Dios como un niño pequeño y confiar. Las últimas palabras de este misionero.
Podemos hablar de otros que han dado sus últimas palabras. Yo estaba pensando de dejar mis últimas palabras a mis niños, es decir, no sé qué decir, no me coma el ramen noodle. Pero quizás es bueno dejar sus últimas palabras a una persona. Si tú tenías la oportunidad ahora mismo a escribir sus últimas palabras a una persona en su familia, ¿qué tú dirás? ¿Sería algo espiritual o sería algo físico? No vende mi casa, no toque mis cosas, no te voy a dar mi cuenta de cheque para que no cojas mi dinero. Quizás podemos dar un versículo, algo espiritual para ellos, para ayudarles a seguir adelante. Esta tarde queremos ver las últimas palabras de Pablo y quiero ver 3 deseos de Pablo a terminar esta carta. Número 1, el deseo de Pablo para los creyentes. Número 2, el deseo de Pablo para su equipo. Y número 3, el deseo de Pablo para la iglesia. Estos 3 deseos que Pablo dejó en esta última salutación, no es la última palabra de su vida, obviamente, pero en esta carta fue las últimas palabras terminando esta carta a ellos. Obviamente tenemos 2 Tesalonicenses también, donde Pablo escribe otra carta a ellos, y vamos a ver eso en los próximos meses que vienen, y estudiamos esa, pero aquí en esta carta vamos a ver estas últimas palabras. Número 1, esta tarde, el deseo de Pablo para los creyentes. Estas palabras es guiado a los cristianos que están en esta iglesia de Tesalónica. Mire conmigo ahí en versículo 23 y vamos a ver lo que realmente Pablo desea para estos cristianos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza esta conclusión de esta carta diciendo que Dios es un Dios de paz. Qué bendición es saber que Dios que nosotros servimos es un Dios de paz. Si tú quieres paz en su vida, tenemos Dios que provee a nosotros esta paz. Y Pablo dice, el mismo Dios de paz. Pasado, presente, futuro. Cuando miramos el pasado, Dios hizo paz con nosotros. Primero en enviar a su Hijo a morir en la cruz. Dios ahora en el presente está en el proceso para hacer paz con nosotros cada día, mientras que dependemos en Él para vencer el pecado. Y Dios hará en el futuro paz con nosotros, eliminando cualquier pecado en nuestra vida en la eternidad. Ahora, en versículo 23, quiero que vea que Pablo desea 2 cosas para ellos. Primero, en versículo 23, Pablo desea que Dios les santifique por completo. Es un deseo para Pablo a estos cristianos, que Dios santifique a ellos por completo. Esta es realmente una oración que Pablo tenía para ellos. Sabemos que la santificación significa hacer santo. En esa palabra vemos la palabra santo. Significa a purificar, que Dios le purifique, que Dios le haga santo a ellos completamente. Significa consagrar o separar para un propósito especial. Ahora, esto es un proceso en que cada parte de nuestro ser es transformado y consagrado a Dios. Sabemos que en el momento de salvación somos justificados, declarado justo y somos santificados. La santificación es un proceso. Empieza en el momento de salvación y estamos santificados completo cuando Jesús venga otra vez. Pero Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique completo. Está dando esta petición que Dios en un momento
les santifique completo. Completo ahí significa madurez, que sean maduros en esta santificación. La santificación afecta nuestra Trinidad. Tú sabes que tú tienes una Trinidad en su cuerpo, el alma o espíritu, alma y su cuerpo. Es interesante que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros también en nuestro cuerpo tenemos el espíritu, alma y cuerpo. Y que cada parte de nosotros debemos ser preservada sin culpa, sin defecto, hasta la venida del Señor. Ahí dice en versículo 23. Por eso tenemos número 2, ahí en versículo 23. Pablo desea para ellos que sea guardado irreprensible para la venida de Jesús. Recuerda que la venida de Jesús fue un tema que él habló en el principio, que ellos estén preparados para la venida de Jesús. Había dudas sobre ese tiempo y ahora Pablo está diciendo que sea guardado irreprensible para ese momento cuando Jesús venga otra vez. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser preparado sin culpa, sin mancha, hasta que Cristo venga otra vez. Esto significa que tenemos que vivir una vida santa para que seamos firmes hasta que Él venga. Ojalá que tú estás en ese proceso, que tú estás obrando y que Dios te santifique y que tú vives una vida en preparación para la venida de Jesús, que tú te encuentres delante del Señor irreprensible. Eso significa que nadie puede apuntar un dedo a ti y darle culpa de algo que ha hecho. Pablo ora que Dios le siga transformando. Igual para nosotros es una oración para ti y para mí, que Dios nos siga obrando y transformándonos de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu por la oración y la meditación que hacemos de la palabra de Dios, permitiendo el Espíritu Santo trabajar en nosotros. Tu alma por sus emociones, por permitiendo que Dios nos purifique nuestros pensamientos. Por nuestro cuerpo, entendiendo que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí en versículo 23, Pablo desea estas dos cosas para estos cristianos. Mira lo que dice en versículo 24. Un tremendo versículo, una tremenda promesa para ellos y para nosotros. Dice, fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, qué tremenda promesa Pablo da a ellos y también para darnos seguridad para nosotros. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que tenemos un Dios fiel a nosotros. Dios es tan fiel que Él cumple y cumplirá todas sus promesas que tiene para nosotros. Dice Dios quien ha llamado a los creyentes. Llamado a los creyentes habla de la salvación, que nos ha dado la salvación y una vida santa. Es digno de confianza y cumplirá sus promesas. Dios es fiel para hacernos más como Dios. Ese es nuestro propósito. Estamos viviendo aquí en esta tierra, estamos creciendo, estamos con el deseo para ser más como Jesús. El Dios que me salvó es fiel para llevarme hasta el fin de la carrera. Hermanos, Dios es fiel para llevarte a lo último, en preparación para la venida de Jesús. Él nunca te va a dejar. Él va a caminar contigo en todo momento. Aunque a veces te sientes solos, tú puedes estar seguro que Jesús, Dios, está contigo en todo momento y te va a ayudar a terminar esta carrera. Cuando vemos esta promesa, nos da paz porque Dios es paz. Por eso tenemos la promesa ahí en versículo 24, dice, el cual también lo hará. Wow, qué tremendo que servimos un Dios que no solamente es fiel, pero lo que Él dice lo va a cumplir. En cual también lo hará.
Esto me recuerda de un versículo que nosotros memorizamos. No sé si todavía tú tienes este versículo memorizado. Creo que fue uno de los primeros versículos que nosotros empezamos a memorizar juntos como iglesia, pero Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios va a seguir trabajando en nosotros y va a completar, va a perfeccionará a nosotros para que seamos más como Él hasta ese día que Él venga por nosotros. Dios es fiel para perdonar nuestro pecado. Eso es una gran bendición también. Qué bendición que podemos venir a Dios y pedir perdón. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel en darnos seguridad de nuestra salvación. Qué bendición es que tenemos seguridad de salvación, que no podemos perder la salvación si realmente tú viniste a Cristo. Dios te ha sellado por el Espíritu Santo. Dios te tiene a ti guardado en su mano, que ni tú puedas salir de esa mano. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Ahí tenemos esa palabra que nos da seguridad. Sepáis que tenéis vida eterna. Tú puedes saber 100% seguro que tú tienes vida eterna si crees en Cristo Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Déjame darte uno más. Dios es fiel para ayudarnos durante tentaciones. Qué bendición es que cuando Satanás viene con tentaciones, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que nos quiere ayudar en esos momentos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, al momento de salvación, Dios te promete, es fiel para llevarte a ti hasta el final. Ojalá que en el final Dios nos encuentre a nosotros fiel también a Él. La verdad es que nosotros somos infieles a Dios, pero Dios sigue siendo fiel a nosotros. Es una gran bendición. Vimos número 1, el deseo de Pablo para los creyentes. Número 2, vemos el deseo de Pablo para su equipo. Mira lo que dice ahí en versículo 25, un versículo corto. Dice, hermanos, orar por nosotros. Pablo pide a estos cristianos que oren por él. Importante, él desea su oración de ellos, que clamen a Dios por ellos. Este clamor, como hablamos esta mañana, es gritando a Dios fuerte, clamando para que Dios obre en la vida de Pablo, que le ayude. Y Pablo sabía que él no podía hacer este ministerio sin Dios. Nosotros cuando estamos en el ministerio que tú tienes, nosotros no podemos hacerlo sin Dios. Necesitamos a Dios con nosotros para ayudarnos para cumplir su voluntad. Y pues Pablo, sabemos todo lo que ha pasado. Pablo necesita la ayuda de Dios para llevar este gran mensaje, el Evangelio. Y por eso él pide oración. Él dice, iglesia, ore por mí. Ore por mí, que Dios me ayude en este proceso en mi ministerio para llevar este gran mensaje a otros. La palabra aquí, orar, en versículo 25, está en el presente, indicando que él necesita oración constantemente. ¿Cuántos necesitan oración constantemente? Amén.
Necesitamos que Dios esté con nosotros, que otros oren por nosotros constantemente. No solamente una vez, pero que cada día estamos presentando a los que necesitan ser o peticiones especiales. Hermanos, nadie puede hacer la obra de Dios sin oración. Hay tiempos difíciles en el ministerio. Pablo ha demostrado en su ministerio tiempos de persecución, tiempos de cosas difíciles que han pasado, y él desea sabiendo esta oración. Pero Pablo dice orar por nosotros, que es plural. No solamente para él, pero nosotros, si vemos capítulo 1, ¿quién estaba con él? Pues Silas y Timoteo. Ellos estaban viajando con él, pues él pide, ora por mí, ora por Silas, ora por Timoteo, oren por nosotros mientras que llevamos el evangelio a otros lugares. Por eso es importante orar, y yo sé que muchos lo hacen, orar por tu pastor, por los hermanos que predican y enseñan y trabajan en el ministerio. Nosotros necesitamos sus oraciones. Nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida cuando oremos por nosotros o cuando oremos por otros. Necesitamos la oración. Viviendo la vida cristiana depende de un equipo. Y pues Pablo siempre tenía un equipo con él que viajaba con él en diferentes lugares. Y pues depende de nosotros para orar por otros. Dios nos ha dado el trabajo de ser sacerdote en la oración. Recuerda, en el Antiguo Testamento, para venir a Dios, tú tenías que orar por otro. Iba al sacerdote y él oraba. Ahora nosotros somos sacerdotes en el sentido que ahora yo puedo venir al trono de gracia. Yo tengo ese acceso. No tengo que venir a otra persona. Tengo que venir directamente al Señor. Ese privilegio que nosotros tenemos. Cuando oramos, cosas pasan que no hubiera pasado si hemos orado por eso. Dios nos guarda a nosotros en el camino, en las calles. Dios provee en maneras que no pensamos. Dios salva a las personas cuando oramos. Hermanos, estoy diciendo que hay mucho poder en la oración. Por eso vamos a estar pasando unas semanas hablando domingo por la tarde sobre el poder de la oración, porque estamos viviendo un tiempo donde tenemos que estar más en rodillas orando por todo lo que está pasando. Pues vimos, número 1, el deseo de Pablo para los creyentes. Número 2, el deseo de Pablo para su equipo. Y número 3, vemos el deseo de Pablo para la iglesia. Eso se encuentra desde el versículo 26 hasta el final de este libro. Vamos a empezar ahí en versículo 26. Pablo dice, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Pablo le dice a ellos que, hey, salude a los cristianos con un besito. Ósculo santo es dando un beso de saludo a los otros. Pablo no está hablando de algo romántico. No está que pasen por ahí besándose uno a otro. Ósculo santo es un saludo que se practicaba. Por eso saludar o recibir a los hermanos. Esto incluye, cuando dice a todos los hermanos, esto incluye a los hombres, a las mujeres, que realmente somos la familia de Dios. Nosotros en Puerto Rico, pues saludamos con ósculo santo y practicamos en dando un besito, ¿verdad? Yo no practico dando besitos a los hombres, ¿verdad? Pero a las damas, a los hombres le doy un high five, ¿ok? Pero lo practica en su familia, ¿verdad? Hay padres que dan besitos a sus hijos, aun cuando son grandes, y es una forma de saludar. Ahora, si tú vas, como me ha pasado a mí, a los Estados Unidos y se me olvida que no estoy en Puerto Rico, y algunas veces porque son personas que conocemos, ha tratado de dar un ósculo santo y hey, ¿qué está pasando aquí? Perdón, se me olvidó que en Puerto Rico lo hacemos, pero hay lugares donde dicen, y el esposo está diciendo, ¿qué tú estás haciendo? Es una forma de saludar. Cuando visitamos la familia es algo que practicamos y
En la Biblia es algo que ellos hacían. Por eso Pablo dice que los saluden en esta manera. No le dice saludar dando un high five, o saludar de otra manera, saludar en ósculo santo. Es interesante porque en esta iglesia en Tesalónica, pues habían diferentes grupos en la iglesia. Recuerda que los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Pero cuando ellos vinieron a Cristo y era un cuerpo en la iglesia, ellos se tenían que saludar. Y Pablo dice, saludar a todos los hermanos. Los judíos a los gentiles a los judíos. En estos diferentes grupos que tenía, como esclavos y libres, ricos y pobres. Saludar a todos. No, él no menciona saludar solamente a los gentiles. Si tú eres gentil, saluda solamente a los gentiles. Él no dice a los judíos que saluden solamente a los judíos, los ricos solamente a los ricos. Pablo dice a ellos, saludar a todos los hermanos en esta manera ósculo santo. Muchos de ellos, antes de salvación, pues odiaban unos a otros. Y ahora Pablo está diciendo, por favor, saluden todos a los hermanos en esta manera. Todos en la iglesia fueron familia. Nosotros somos una familia. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y pues nosotros podemos saludar en esta manera. Un beso es una declaración públicamente que tú y yo nos amamos en el Señor. Y tú y yo, no importa de dónde vinimos o dónde nacimos o qué idioma hablamos, somos hermanos en Cristo. Dios aún recibe a todos. Me acuerdo de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pablo está diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es importante entender, iglesia. Aunque nosotros somos diferentes, lo vemos diferente, tenemos que entender que somos uno en Cristo Jesús y somos familia, somos un cuerpo y debemos de amarnos unos a otros. Mira versículo 27. Pablo sigue hablando a la iglesia y dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea o se lea a todos los santos hermanos. La palabra clave en este versículo para ver lo que está pidiendo es la palabra conjuro, que tiene un significado de forzarle a ellos. Es un juramento que está haciendo. Le está implorando a ellos que esto pase en la iglesia. Pablo demanda a los líderes para que lean esta carta, que esta carta que Pablo está terminando, que ellos la lleven y la leen a los otros. La última exhortación de Pablo es que la iglesia de Tesalónica lea esta carta públicamente en la congregación. Aún dice, os conjuro por el Señor. Indica que Pablo tenía la autoridad para hacer esta demanda del Señor para ellos, que tiene que hacerlo. La autoridad de Dios que lean esta carta delante de los hermanos. Muchos en esos tiempos obviamente no leían, no tenía esa capacidad de leer, no se podía entregar una carta a ellos. Ellos aprendían de la Biblia por otros leyendo, parándose en la iglesia y leyendo públicamente las Escrituras. Por eso Pablo dice que la lee a la iglesia, no solo leyéndola, pero explicando la carta a ellos. Después, versículo 28, y terminamos aquí. Esta última palabra que es conocido de Pablo. Pablo en sus cartas termina en una forma igual, como vemos aquí. Empieza con la gracia, termina con la gracia. Y pues otra vez a esta iglesia dice la gracia, versículo 28,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Amén. Así seas. El último versículo, las últimas palabras de Pablo a los cristianos de Tesalónica. Como dije, casi todas las cartas de Pablo empiezan y terminan con la idea de gracia. Pablo tenía un gran deseo que los cristianos reciban el favor y merecido el poder y la misericordia de Jesucristo. Por eso lo indica en esta manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El favor inmerecido se refiere a ese amor y favor de Dios que recibimos sin merecerlo. Es manifestado a través de Jesucristo. Y este versículo es una bendición y un deseo de bienestar espiritual del apóstol Pablo que deseaba para ellos. Ahí está la carta de Primera Tesalonicenses. Vamos a dar gracias a Dios esta tarde en viendo una aplicación de esta salutación. Da gracias para el proceso de la santificación en nuestra vida. Que nosotros deseamos, como Pablo, que nuestra santificación sea completo o maduro. Que podemos vivir una vida del Señor en el Señor, santificado, sin santo, viviendo una vida que le agrada a Él. La santificación empieza en el momento de salvación, se completa cuando Jesús venga por su pueblo. Es un proceso que dura toda su vida. Ahora tú estás en el proceso de santificación. Es aún una santificación progresiva. Y este proceso de santificación implica ser apartado para Dios y transformado por el Espíritu Santo. Ahora, nuestra parte para esta santificación, algo que tú puedes hacer para vivir la vida santa es, número 1, estudiar la Biblia. Número 2, orar. Número 3, someternos al Señor. Y número 4, obedecer la palabra. Cuando seguimos esos pasos, podemos vivir una vida santificada, completa, maduro delante del Señor. Vamos a vivir una vida que agrada a Dios y vamos a desear ser más como Cristo cada día. Con sus ojos cerrados vamos a terminar en esta